Está escuchando La Mancomunidad, el podcast en donde cada semana hablaremos sobre historias asombrosas, relatos míticos y temas de interés personal que avivarán nuestra curiosidad. Mancomunidad, antes de empezar con este episodio tan bonito y tan interesante, les quiero decir que recuerden que tenemos Instagram como @mancomunidad-666 y también nos pueden encontrar en Facebook como La Mancomunidad, ya saben, con el loguito, con el bonito loguito con el cual nos pueden reconocer. Vayan y síganos, ya que ahí tenemos pues tanto show notes como varias imágenes y fotitos que les vamos subiendo a lo largo de la semana. Asimismo, pues les quiero recomendar que si ustedes quieren que hablemos de acerca de algún tema en específico o algún caso en especial que a ustedes les interese, lo pueden mandar directamente a los mensajes de Instagram, perdón, y ahí podremos platicar un poquito más al respecto sobre qué es lo que ustedes quieren que hablemos en el episodio, y pues tal vez su tema saldrá en un siguiente episodio. Sean bienvenidos y bienvenidas, yo soy Isaías, comenzamos. La mancomunidad. Un ser humano es parte de todo lo que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Esto lo dijo Albert Einstein. Si tú, que nos estás escuchando del otro lado de los audífonos o bocinas, eres fanático o fanática de las siguientes películas: Interstellar, Gravity, El Día de la Independencia o alguna otra película donde la primer señal y la base de la trama es un mensaje alienígena o del espacio, pues quédate. Porque, mancomunidad, el día de hoy hablaremos sobre uno de los fenómenos más raros, perturbantes e interesantes y sobre todo reales del universo: los mensajes, o también llamados señales provenientes del espacio. Y en esta ocasión tenemos un invitado que ya es recurrente, al igual que Rebeca, dentro de este podcast. Dani, ¿cómo estás el día de hoy, amigo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, todas. Muy bien. Muchas gracias por la invitación una vez más, Isaías. ¿Qué opinas del tema, eh? Te dije que iba a ser un tema bastante... Bueno, es un tema bastante corto, pero muy interesante. O sea, para mí se me hace muy interesante. Creo que es un tema que a todos nos ha llamado la atención al menos una vez en la vida y que, bueno, se puede ver en la representación de cuántas películas, cuántos libros y cuántas cosas hay al respecto del tema. Entonces, pues, muy interesante y esperando a ver con qué nos sales hoy. Así como cuando ibas a la secundaria y veías que había algo así flotando en el aire y todo sale, no mames, un ovni. Así, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Es perfecto. Yo tengo una historia, pero la dejaré para más adelante. Va, 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 va. Entonces, la curiosidad y las ganas por descubrir y entender los fenómenos que suceden a nuestros alrededores es un rasgo el cual compartimos todas las especies que habitan nuestro planeta. Desde una pequeña hormiga queriendo mover una semilla de girasol hasta un elefante jugando con una pelota, la curiosidad ha sido usada como una herramienta de creación y desarrollo todo el tiempo en el desarrollo de la vida. Claro, habrá ocasiones y épocas donde, como bien dicen, puede ser un arma de doble filo. Los seres humanos, como ya lo hemos platicado en otros episodios anteriores, porque claro está que si ya han escuchado todos los 24 episodios anteriores, pues sabrán que la mayoría de cosas que hablamos aquí son relacionadas con los seres humanos, pues nosotros tenemos la bendición y maldición de todo el tiempo buscar explotar nuestros rasgos y nuestros ambientes. Todo en base a las preguntas: ¿qué es y cómo funciona? Para sorpresa de nadie, el avance exponencial de la tecnología y el ampliamiento de la información que tenemos sobre nuestro universo nos ha hecho incursionar y buscar para entender cosas o sucesos los cuales no podemos literalmente ver. De esta misma manera, nuestra excitada curiosidad nos ha planteado la pregunta de ¿qué hay más allá de nuestro pequeño planeta azul? Y por ello, pese a ser una especie pues bastante frágil, nuestro ingenio siempre sale a relucir ante ello. Es por ello que en 1947 el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica de Estados Unidos, o por sus siglas en inglés, la NACA, comenzó a desarrollar proyectos en los cuales se experimentaban con pequeños aviones o cohetes, los cuales eran lanzados hasta la estratosfera para luego regresar. ¿Tú sabías que antes de la NASA existió la NACA?
Es la primera vez que escucho sobre esa institución. O sea, antes de la NASA existía la NACA y era así, o sea, es tal cual las siglas en inglés, o sea, vamos a la NACA. Así, tal cual. Curioso, curioso, digo, es curioso en el sentido de que cuando pensamos en extraterrestres, en vida alienígena o todo este tipo de cosas, pues nos remontamos como a la NASA, ¿no? Pero bueno, también sabemos que hubo como una batalla ahí por llegar primero al espacio y claro que habría habido muchísimas más instituciones que lo habrían intentado antes, ¿no? Pero a lo mejor son un poquito más lejanas o ajenas al Sí, pensamiento. y de hecho, qué bueno que dices eso sobre la guerra por la carrera espacial, porque vamos a mencionar un poquito acerca de ello, que es básicamente la base para el tema real de este capítulo. Entonces, estos proyectos, por su parte, no tenían grandes datos o avances, ya que la NACA únicamente, es que no puedo decir el nombre, la NACA únicamente realizaba investigación sin algún fin lucrativo, ¿no? O sea, era una institución gubernamental, pero en realidad era meramente investigación sin algún fin militar, por así decirlo, ¿no? O para vender cosas, o sea, nada más era como investiga y a ver qué sale. Ok, Fue hasta el 4 de octubre de 1957 que una agencia espacial soviética lanzó exitosamente el primer satélite orbitante de la Tierra en el espacio, llamado Sputnik 1. Esto, en lugar de servir como inspiración para el desarrollo de proyectos espaciales, solo le dio más razones a Estados Unidos para creer que este satélite era parte de una estrategia rusa para una misión de espionaje y robo de información. Porque claro, para eso se creaban los satélites y para eso se mandaban anteriormente. Para robar información de otros países. Pero es que también, ¿no? O sea, eran los 50, creo que es más o menos como la época de la Guerra Fría, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, ¿se sí, claro, entiende? tiene un contexto donde justamente hay una intención de por medio, ¿no? Entonces, creo que sí, va muy de la mano. Y que de repente tu enemigo más cercano mande una cosa que ya está en el espacio, literalmente ya no la puedes ver literal así, ¿no? O sea, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, fue que en 1958, el aquel entonces presidente de los Estados Unidos, David Eisenhower, que todos conocemos a Eisenhower por la cantidad de cosas estúpidas que hizo durante su mandato, creó la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, o por sus siglas en inglés, la DARPA. Que si ya escucharon el episodio de los Darwin Awards, la DARPA creó el primer software del Internet como hoy lo conocemos, que es el ARPANET. Ah, ¿verdad? No se acordaban de eso. Todos tienen que escuchar ese capítulo para entender de qué estamos hablando. Ok, Entonces la DARPA se creó para desarrollar tecnología espacial con fines de aplicaciones militares. Ahora sí dijeron, vamos a crear una agencia con la cual sí podamos crear ciertas cosas o proyectos, pero que tengan un fin militar. Además, en el mismo año, Eisenhower firmó la Ley Nacional del Espacio y Aeronáutica, la cual daba pie a la desaparición de la NACA y por consiguiente se creó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, o mejor conocida como la NASA, ¿no? Que esto ya es lo que se conoce hoy en día, ¿no? Como tal la NASA, acuérdense, la NASA fue creada en un principio con fines de investigación y desarrollo militar, pero con el tiempo poco a poco fue tomando un rumbo pues meramente científico y de estudio, ¿no? Logrando así hasta la ujú, fecha más de 12 misiones espaciales tripuladas exitosas y el envío de aproximadamente 2 decenas de satélites con fines científicos. Eso sí, sin contar los demás satélites que han mandado a todos los países, o sea, hay un montón de basura espacial alrededor del planeta. Entonces, no, es importante no olvidar que esta agencia está plenamente bajo el poder militar de Estados Unidos y le pertenece prácticamente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Entonces, no crean que la NASA es 100% buena, ¿no? Porque tiene ahí sus cosas. sí, pues, justamente es lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, qué tipo de financiamiento se da, digo, no es, a priori no piensa que a lo mejor justamente esta carrera espacial, pues por imagen que le daba a Estados Unidos, por mostrar que era una potencia, este tipo de cosas, bueno, estaba más o menos justificado el gasto, ¿no? La inversión en este tipo de tecnologías. Uno se podría preguntar después, bueno, llegaste a la luna, cumpliste con los objetivos marcados,
uno podría tener al menos el pensamiento sospechoso de decir, bueno, ¿por qué sigue habiendo tanta inversión una vez que ya se logró el objetivo, ¿no? Es decir, si uno piensa mal, mal piensa, podría llegar más o menos a la conclusión de que justamente a lo mejor hay otro tipo de proyectos o a lo mejor hay otro tipo de objetivos que también encubren este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, Claro. pues piensa mal y acertarás, entonces, no sé. Sí, claro, o sea, y como bien dices, o sea, la NASA le pertenece plenamente a los militares. Entonces, en cuanto ellos digan activen proyecto Génova o yo qué sé y lancen el rayo láser que mandaron del satélite, se va a activar porque no le pertenece como tal al gobierno, sino... Es que no sé, ahí la división entre gobierno y milicia en Estados Unidos está como rara, porque es como la milicia se manda por ella misma, pero también sigue órdenes del presidente. No sé, está raro. No sé, está raro, pero vaya, da miedo cómo está organizado. Entonces, Ok. pese a todo lo anterior mencionado, fue la creación de la NASA y su instauración, lo cual la determinó como la principal agencia espacial, la que incitó al desarrollo y la investigación de fenómenos y sucesos relacionados con el espacio exterior a la Tierra, así como otros planetas o inclusive a otras galaxias, porque como veremos hay estudios y hay proyectos que no solo se dedican a estudiar nuestra Vía Láctea, por así decirlo, sino que ya están explorando nuevos universos, por así llamarlo, ¿no? Ujú. Dentro de la lista enorme de fenómenos que se buscan más allá de nuestro huevito azul, porque recuerden que nuestra Tierra no es esférica, es como un huevito, la vida extraterrestre ha sido tema de conversación y discusión desde hace un par de décadas. Y es que de acuerdo a una charla dada por los astrofísicos Neil deGrasse Tyson y Jill Tarter, y cito, los seres humanos tenemos la esperanza y la arraigada creencia de que la vida no se centra únicamente en nuestro planeta. Siempre buscaremos la manera de encontrarla más allá del mismo, llámese Dios o extraterrestre, pero de una manera muy biológica es algo que nos caracteriza, aunque algunos se nieguen a creerlo. Esto lo dijo deGrasse Tyson en una de las conferencias que ha dado, ¿no? Porque ha dado un montón, ese güey prácticamente es como el Michael Jackson de la astrofísica, creo, o sea, No, y de hecho, él sigue una línea de trabajo, la cual su antecesor, Carl Sagan, también viva más o menos en ese sentido. De hecho, él lo sustituye en su programa, ay, ¿cómo se llamaba su programa? En estos momentos se me olvidó. misterios Cosmos, del... se Ah, llamaba Cosmos, Cosmos su sí, programa. sí, sí, cierto. Entonces, sé que más o menos sigue la misma línea de investigación y él tiene más o menos por ahí varios intereses en este tipo de cosas. Sí, pero de hecho él es el que dice que no estaría chido que contactáramos a los extraterrestres, pero dice que, o sea, de alguna manera hay algo, ¿no? Afuera, pero que mejor no contactarlos. Y es que en este capítulo veremos lo contrario, extraterrestres contactándonos a nosotros. Ok, a ver, sigamos Entonces, adelante. es debido a este fanatismo evolutivo por querer buscar vida en el espacio que a lo largo de varios años se han desarrollado artefactos y proyectos cuyo fin es enviar señales de diversas maneras, las cuales tienen el propósito de llegar a alguna clase de especie extraterrestre y lograr así comunicarnos con ella. Curiosamente dentro de los laboratorios y asociaciones de investigación espacial, existen puestos en donde el único pero agotador trabajo de aquellos o aquellas que los ocupan es estar constantemente enviando estas señales y buscar si es que estas mismas son respondidas de alguna manera. Algo así como la novia o el novio tóxico, el cual le respondes como 2 horas después de que te mandó un mensaje y te aparece que lo vio prácticamente al instante, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de alguien, pero que lo busca en el espacio. Entonces, por ahí podemos Tú, empezar tú pi- que... Ajá, o sea, de ahorita que tú dices esto, tú piensas esto, o sea, por un lado te pagan por encontrar algo, ¿no? Probablemente tú vayas, me pongo en los zapatos de estas personas que trabajan en este tipo de cosas, ¿no? Tú sales de tu casa, llegas a tu trabajo, sabes que vas a empezar a enviar señales y todo ese tipo de situaciones. Yo me preguntaría, ¿sería un buen día de trabajo si de repente yo encuentro algo? Es decir, me están pagando por encontrar algo. ¿Sería un buen día de trabajo si yo encuentro algo? Sería una pregunta interesante porque, bueno, o sea,
Ajá. yo los incito a que se pongan en ese lugar. Es como si te contrataran, por ejemplo, para encontrar fantasmas, ¿no? Pues lo que menos esperarías es encontrar un Se encuentra. fantasma, Ajá. porque pues, ¿sabes? Pero entonces sería un trabajo como complicado. Digo, es también un trabajo científico que requiere como mucho tipo de análisis, pero sí sería como al menos una pregunta interesante para contestar, ¿no? Y, No sé, y ¿qué mira qué cosa curiosa? curioso, ¿eh? Mira qué curioso, porque el primer caso que vamos a ver tiene, o sea, es el mejor documentado y tiene como esa parte de el chavo que encontró la señal. Ok, Entonces, o sea, de que se va a poder responder de cierta forma esa pregunta, se va a poder responder, pero creo que es una perspectiva bastante interesante que se podría tomar desde ese punto, ¿no? O sea, si encuentras algo por lo que te están pagando, encontrar, pero tú no piensas encontrarlo, es como de voy buscando trabajo y de repente sí me lo dan, es como de, ay, güey, ¿cómo me siento, no? O sea, que sí me lo dieron. sí, sí, tú piensas, o sea, yo soy el que va a ese tipo de trabajos y yo diario amanezco repitiéndome las palabras, ojalá no encuentre nada. O sea, eso sería lo que yo diría. Ojalá hoy tampoco encuentre nada. Entonces, Pero no sé. vamos a ver las veces que no pasó eso, que sí encontraron algo. Entonces, comencemos con el primero. El 15 de agosto de 1977, a las 11:16 de la noche, el radiotelescopio Big Ear recibió una señal de radio de origen desconocido durante exactamente 72 segundos proveniente de la zona oriental de la constelación de Sagitario, la cual alcanzó una intensidad de 30 veces superior al ruido de fondo del espacio. Si no entendieron alguno de los términos que utilicé dentro de este parrafito, no se preocupen, ahorita los vamos a explicar y los vamos a entender un poquito mejor porque hasta a mí me costó trabajo entenderlo. Pero hasta ahí todo bien. Sí, sí, Ul- correcto. Es decir, hay algo que no había nada, no había sonido y de repente hubo algo. Es en términos simples. Ajá, algo así, exacto. Entonces, de acuerdo con el protocolo utilizado por el radiotelescopio, esta señal no fue grabada, sino que fue registrada por la computadora del observatorio en una sección de papel continuo, muy similar a la toma de muestras en papel de un encefalograma o un polígrafo, ¿no? De estos papelitos que pintan como las rayitas. ¿Sí te acuerdas de Sí, esos? Así. sí, correcto. Que tienen mayor o menor fuerza o intensidad en la dirección en la que se mueven, ¿no? Así es. Pero acuérdate, o sea, que recordemos, ¿no? Esta señal fue captada a las 11:16 de la noche. Evidentemente no había nadie, pero seguía registrando. Entonces, unos días después de que la señal fue captada, el joven profesor de la Universidad Estatal de Ohio, Jerry Eman, así se llama Eman, el cual se encontraba trabajando como voluntario, o sea, él era voluntario del laboratorio de la universidad, se encontraba trabajando como voluntario en el proyecto SETI, revisando los registros de la computadora de Big Ear y descubrió la señal anómala más intensa que se hubiera detectado hasta entonces por un radiotelescopio. Recordemos que eran los 70s. Entonces, en realidad la tecnología no era como wow como ahorita, pero que se llegara a registrar algo así de intenso era bastante pues, interesante y bastante poco común. Y ahorita explicaré un poquito por qué. La señal conocida como señal WOW, W-O-W, Ok. esto debido a la anotación que hizo Jerry en el papel donde se registró. O sea, literalmente en ese cachito donde se registró, escribió wow. Y así lo llevó a su jefe, ¿no? Por así decirlo. Entonces por eso le pusieron la señal wow. Digo, pocas opciones tenía, ¿no? Para anotar wow. Yo hubiera anotado E.T. o algo así por el estilo, ¿sabes? O sea, no había muchas opciones como para poder pensar un Aquí, nombre creativo. aquí hubieran puesto ALV, ¿no? Así. Sí, bueno, sí, si hubiera estado en México, probablemente. ALV, Con un así. vámonos al principio, no sé, algo así. Entonces, o sea, este papel es donde se quedó uno de los mayores misterios y supuestas evidencias de vida extraterrestre. La secuencia que se registró dentro del papel de dicha señal fue la siguiente: 6EQUJ5. ¿Eso tiene algún sentido para ti, amigo? No, pero vienen a mi cabeza, o sea,
algunas preguntas que a lo mejor dejo para más adelante, pero no tiene ningún sentido. Ok. Y es que, para aquellos como nosotros que no conozcan o no entiendan por qué esta señal puede ser prueba de vida en el espacio, vamos a la explicación. Entonces, primero es muy importante entender que el telescopio Big Ear registra señales sónicas de distintas partículas atómicas, porque recordemos, los átomos tienen vibraciones, y este radiotelescopio las puede detectar, según esto. Dentro de este repertorio de átomos que se pueden registrar, el átomo que menos ruido hace es el átomo de hidrógeno. Yo no sabía eso. Por sus electrones, porque tiene menos que todos los demás Ajá. elementos químicos. No pueden estar rebotando entre ellos y no cambia mucho su órbita. Entonces, mira, ya encontramos la razón detrás de eso. Muy Bueno, bien. digo, yo supongo, ¿no? O sea, Bueno, sí, estudié supongo. química en la secundaria y hasta ahí se quedó, pero Obviamente hay como una explicación muchísimo mayor, pero yo supongo que como base, ¿no? O sea, tampoco sí, somos es astrofísicos, el ¿no? elemento que menos átomos tiene o menos electrones también tiene y ya está. Ok, entonces hasta ahí le dejamos. Pues digamos que el ruido que provocan los átomos de hidrógeno se le conoce como ruido de fondo, ¿ok? Ok. Y es la referencia que se toma como base para la investigación de radiofrecuencias espaciales. Entonces digamos que ellos registran el ruido que hace el hidrógeno como base para tomar, digamos que otros ruidos, ¿no? Porque digamos que es el más constante, pero el más bajito, Ok. ¿no? Entonces, la manera en la que el telescopio registra el ruido de fondo es a través de la transcripción de, por así decirlo, cantidad de átomos a un código numérico, ¿ok? Dependiendo qué tantos átomos haya, se traduce a un número en el papel, ¿no? Sí, totalmente. Este Es como un polígrafo, tal cual. ándale, ajá, sí. Pero que registra la cantidad de vibraciones y eso lo traduce a cantidad de átomos y entonces eso se traduce a un número, Sí, correcto. ¿no? Entonces, este radiotelescopio registra la vibración de los átomos de hidrógeno en una escala numérica. Esta se explica de la siguiente manera, ¿ok? Entonces vamos a explicar un poquito cómo registra. Del 1 al 5 se puede considerar como ruido normal o ruido de fondo, ¿no? O sea, si tú ves en el papel del 1 al 5 es como pues, común, ¿no? O sea, es como lo normal que hace. Ujú. Este ruido se está registrando pues constantemente y no se le toma relevancia, ya que pues justamente es muy común dentro del contexto espacial de radiofrecuencias. Entonces, hasta ahí creo que vamos bien. Del 6 al 9 se puede considerar como un aumento súbito del ruido de fondo. Esto se puede dar debido a un cometa o un asteroide enorme que pasa, pues digamos, cerca de la órbita de la Tierra, lo cual alborota y deja rastros de hidrógeno igual. Entonces supongo que también hay como una alza, pero digamos que es súbita y se baja. No es Ok. así como cuestión de segundos, menos de un segundo, yo creo. Cuando el ruido es mayor a 9, se comienzan a usar letras para registrarlo. Es decir, del 10 al 35 se usa el alfabeto para registrar qué tan intenso es el mismo de acuerdo a la posición de la letra dentro del alfabeto, ¿no? Ujú. Entonces, si tenemos un ruido de 10, en lugar de poner 10, porque obviamente pues es gastar más tinta y todo eso, o sea, nada más tiene que ser como un símbolo, entonces pone la letra A y así sucesivamente de acuerdo a qué tanta intensidad. Creo que hasta ahí todo bien. Sí. Entonces, las señales registradas del 10 al 35 no son para nada común. Es por ello que el registro de la señal WOW, el 6EQUJU, es algo Ujú. sumamente improbable, a menos que se asuma que se trata de algo viviente en el espacio. ¿Ok? Ok. La explicación y la comparación es la siguiente. Si hacemos la traducción de la señal a la intensidad de vibraciones de las partículas del hidrógeno que supuestamente registraron, estas cantidades de hidrógeno se pueden equiparar a la cantidad de hidrógeno que contienen ciertos insectos o árboles. Es por ello que esta señal se toma como casi la prueba de vida en el espacio. Ok. Por eso digamos que es como súbito, porque no solo fue como, nada más apareció un 6 o apareció un 20, ¿no? Traducido en la letra, sino que fueron constantes durante 72 segundos, o sea, fue más de un minuto.
Bueno, aquí es donde entran como muchas de las preguntas que más o menos me surgían hace rato en relación a esto, ¿no? En principio es, ¿a qué estamos llamando, por ejemplo, vida extraterrestre, ¿no? En principio, vida es un término, hay quienes dicen que los planetas están vivos de cierto modo, hay quienes piensan que las estrellas también tienen cierta vida, tienen periodo de vida, también le llaman así, ¿no? Ajá. Cuando de repente se extinguen y cosas por el estilo. Entonces, bueno, esa era una anotación. Cuando tú empezaste a decir que pasaban cometas y todo este tipo de asuntos, no sé si tú recuerdes que en ciertos estudios que de repente veíamos había algo que le llamaban el ruido, en este tipo como de interferencias Sí, sí, sí. en las mediciones y todo esto. Bueno, habría que ver justamente si en el espacio en donde se está desarrollando este tipo de señales podrían existir condiciones o condicionantes que pudieran generar un ruido, vamos, que fuera distinto a lo que estamos pensando, por ejemplo, como vida extraterrestre. Y Ok. la otra es justamente, pensaba en un meme que vi hace unos días, un meme en estas páginas como de ciencia que, Ok. que te hablaban justamente de cómo explicar, por ejemplo, que el sol que estás viendo no es el sol que existe en este momento, ¿no? Es decir, cuando tú empezaste a hablar, por ejemplo, de Interestelar, que tiene más o menos este tipo de premisa en el argumento, en el desarrollo de la historia, Ajá. cuando uno voltea al cielo, sabe que no está viendo al sol directamente, es decir, es el sol que estuvo hace tiempo, no sé si es, Creo que no son recuerdo como 4 minutos de diferencia, algo así, ¿no? exactamente, de cierto modo podrías decir que estás viendo el pasado. Eh, hay un chiste más o menos, a nosotros que nos gusta la psicología, en este sentido, que si me lo permites lo hago muy rápido A ver, échalo, échalo, échalo. para que se explique más o menos esto que estoy pensando. Dice, tú imagina que de repente tienes una novia, y la quieres muchísimo y diario tú le escribes una carta diario de amor y vas y la dejas en el correo y se la entregan el mismo día y no tienes ningún problema. Un Ok. día, tu novia se tiene que mudar, se va a Europa o a un lugar muy lejos. Entonces tú le escribes la carta del día a día, dices, yo quiero seguir siendo romántico, le voy a escribir la carta todavía. Ok. Entonces tú le escribes hoy, hoy martes a las 4 de la tarde, te sigo queriendo como toda mi vida, o yo qué sé, ¿no? Esa carta la llevas al correo. Hoy en día no funciona así porque existe el WhatsApp y este tipo de cosas, Ajá. pero vamos a suponer que eres un romántico Eres de un los antiguos. romántico, sí. Entonces, la llevas al correo y pasa que de repente la carta decía, por ejemplo, en estos momentos estoy pensando en ti, ¿no? Eh, Tú le envías un martes y le llega el viernes a tu novia, porque pues hay una diferencia entre los días que llega, es como los envíos internacionales, tú sabes cómo es esto. Ajá. Entonces, la abre tu novia el día viernes, no el día martes que tú le enviaste, y de repente tu novia lee, estoy pensando en ti. Esa carta te está hablando del pasado y la está leyendo en el presente. Más o menos eso pasa cuando nosotros vemos al sol. Y cuando tú, por ejemplo, hablabas de este tipo de señales, es lo que se me venía a la cabeza. Es decir, uno está capturando vamos a dar una serie de presupuestos. Ok. Existe vida extraterrestre, como la estamos pensando, más o menos, como todos los espectadores están pensando en un alien de 2 metros o yo qué sé, verde con sus ojos negros y que baila cumbia, no sé, algo así por el estilo. Eh, eh, Vamos a suponer que sí existe y vamos a suponer que sí se quiso comunicar con nosotros. Eh, Esas señales que nosotros estamos captando en el presente es una señal del pasado o del futuro. Esa es la premisa más o menos también de Interestelar y de este tipo de juego con el espacio y cómo se mueve el tiempo y cómo es que un momento aquí puede ser un momento que fue hace miles de millones de años y a lo mejor la distancia nos es imposible que algún día podamos llegar a tener el tipo de contacto, ¿no? Entonces, pues ese Ajá. tipo de cosas es las que se me venían más o menos a la cabeza cuando hablabas de este tipo de señales.
Sí, pues puede ser, porque de hecho, en realidad, pues lo que se detecta, como bien lo dices, ¿no? Es el aumento súbito de hidrógeno, ¿no? Ujú, Pero no sabemos o no se sabe y no se estudió en ese momento debido pues a que la señal nada más se captó literalmente en papel. O sí. sea, la señal está, digamos que el papel está como la prueba de la señal, ¿no? Entonces, pues sí, es un poquito complicado saber si viene del pasado, de la distancia exacta de más o menos de dónde se ubica, ¿no? Porque hoy en día pues sí se puede saber y de hecho tenemos otros dos casos donde ya son un poquito más recientes. Ok. Entonces, ahí podemos explicar un poquito más de lo que tú hablas, pero sí, o sea, tendría un poquito de sentido que a lo mejor si viniera incluso, ¿no? De otro universo, otra galaxia, pues simplemente la distancia ya se vuelve años luz. O sea, ya cuando metes tiempo en una medición de distancia, pues ya es como de, o sea, ya no es, pues sí, como tú dices, ya no es lo mismo lo que tú envías a lo que te llega. Ahora, yo te di una serie o pensé en una serie de asegúnes que damos por sentados, es decir, Ajá, que, sí, que sí, sí sí. es un, que sí es un marciano, que sí se intentó comunicar, que todo este tipo de cosas que nos gustan, porque, por ejemplo, a mí me gusta saber de este cosas, ¿no? O sea, recientemente, no sé si vayas a tocar como este punto, si no lo dejo para más adelante, pero, por ejemplo, que recientemente se han liberado ciertos archivos Ah, de sí. seguridad nacional en Estados Unidos, este tipo de cosas, ¿no? Nos gusta escuchar sobre este tipo de cosas, pero tienen tienen, o sea, para que se cumplan las condiciones, para que se cumpla esto que estamos pensando, que queremos pensar, que yo diría más bien eso, que queremos pensar, hay una serie de asegúnes muy atrás y aún así, como te los di, o sea, diciéndote, ok, sí, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, es complicado, no es imposible, pero es muy, muy complicado, al Es, menos yo soy del pensamiento que es es muy muy difícil. improbable, más bien, ¿no? También, o sea, tú piensas que, bueno, te podrías debrayar con muchas cosas, ¿no? Pero sí, no sé si muy improbable, porque no sé la probabilidad que haya, este, si me preguntas algo, creo que la probabilidad de que haya un ser en otro lado, y hablo de ser en abstracto, en general, no un ser verde como estamos pensando, creo que la Ajá. probabilidad es muy alta porque que nosotros, o sea, que las condiciones sean tan únicas y tan especiales en un marco de referencia que tenemos muy pequeño sobre lo que conocemos acerca de galaxias infinitas, todo este tipo de cosas. Digo, sabemos lo que creemos saber lo que no sabemos, pero no sabemos lo que no sabemos. Y en ese espacio de no saber lo que no sabemos, hay un espacio muy grande de probabilidad y es muy grande la probabilidad en ese sentido. Sí, claro. Entonces, yo lo que creo que es muy difícil que se llegue a compaginar como este tipo de cosas. Sí, pues justo, pero digamos que en este caso, pues es un poquito complicado, como ya mencionábamos, pues tratar de meter inclusive, ¿no? Los supuestos de que a lo mejor y puede ser una vida extraterrestre, una señal que se mandó ya hace muchísimos años, pero que apenas venimos recibiendo, porque pues la única prueba de la señal es del papel, ¿no? Y de hecho estaremos ahí poniendo las fotos en los show notes de Instagram para que vean más o menos cómo se ve la señal. Pero lo que se toma como referencia en este sentido, pues es que simplemente es algo muy raro, ¿no? Y muy y muy, ahorita lo explicaré, pero muy, casi imposible de repetir, Ok. ¿no? Por el aumento súbito de átomos, o sea, porque estás de acuerdo que no puedes crear átomos de la nada, ¿no? Si Sí, seguimos como las leyes naturales de la física química, ¿no? pero fíjate, eso es a lo que yo iba, o sea, muy probablemente porque hay un señor que está dando, bueno, ahorita está en México y Ajá, que tiene una teoría muy, muy interesante por ahí, que es el señor Alcubierre. Él tiene una teoría sobre justamente el espacio y cómo es que se podría dar saltos más o menos en el tiempo con este tipo de cosas, que es meramente ahora todavía teórico porque pues, no se puede hacer todavía este tipo de sí, claro. situaciones, pero él en una plática, recuerdo una plática que él dio, dijo como de, fíjate el sesgo todavía que nosotros tenemos ahorita cuando estamos hablando nosotros de este tipo de cosas, que cuando nosotros decimos la física, tendríamos que decir la física que nosotros conocemos, la química que nosotros nos conocemos, o la química y la física Ah, que, es, que es posible en estas condiciones en las que nosotros estamos, este,
es todo un rollazo. Eh, Te digo, es ahí donde yo te digo que entra el espacio de no saber lo que no sabemos. Es decir, probablemente, y por eso es que es una, tú mencionas, y vuelvo, perdón que sea reiterativo, pero esta película de Interestelar, ¿no? Sí, A veces parece como que está muy fumada, ¿no? Pero juega con este tipo de cosas de decir, bueno, nada me asegura que de repente a lo mejor, fíjate, dentro del antropocentrismo y dentro de la mayor de las soberbias, ajá. que a lo mejor tú te enviaste esta señal, Isaías, para que apareciera en tu podcast en este tiempo específico, en esta galaxia, ¿no? Y uno dice, pues, no te vayas tanto, o sea, de cuál te fumaste. Bueno, es justo este tipo de cosas. Y es bonito porque tú lo decías al principio, las personas intentamos darle un orden a nuestra existencia, tratamos de encontrar un porqué, que es más o menos lo que decías de Neil deGrasse Tyson, que explicaba al principio, eh, un, un, un universo que no podemos comprender o que escapa de nuestro conocimiento, pues nos resulta improbable, imposible, irrepetible, como tú decías en tus palabras. Sí, Pero claro. quién sabe, o sea, quién sabe, por eso es que hay tantas personas brillantes que están trabajando y que ponen sus esfuerzos, este tipo de cosas. A veces se puede mezclar un poquito la ficción con el conocimiento que se está queriendo desarrollar, pero cuando yo te decía lo de ojalá no encuentre nada, eh, era eso, era un chiste, pero al final también es como una reflexión mía personal de, ¿y si llegas a encontrarlo el día de mañana qué? Porque cambia tu percepción de la vida. Eso que tú dices que es imposible, que es improbable, que no se puede repetir, que bajo nuestras leyes de física y química no puede pasar, porque no puede pasar, no concebimos que pase como estar en dos lugares al mismo tiempo, en Ajá. este momento, o algo que es tan imposible que tú dices no va a pasar. ¿Qué pasa cuando Cuando sucede? sí sucede. Exactamente, yo creo que ese es el miedo, ese es el miedo. El ser humano quiere conocer, o las personas quieren conocer, pero a lo mejor no nos damos cuenta o no entramos en ese tipo de reflexión de saber, pues que muchas de nuestras cosas en la vida, tú imagínate lo que cambiaría de repente que sí te encuentres con un extraterrestre bailando. Sí, sí, sí. Tú piensa la vida, o sea, yo me encuentro con alguno de este tipo de cosas y no vuelvo a ser el mismo en mi vida. ¿En qué crees? O sea, ¿sabes? Sí, sí, Es, como que rompe tu realidad, ¿no? O sea, es tu correcto. panorama mm, humano, ¿no? Por así decirlo, de la vida, de cómo funciona la vida, ¿no? O sea, de cómo funciona tu ambiente, lo rompe, ¿no? Porque es que esto es imposible, improbable y ¡pum! Pasa y te calla la boca, ¿no? No sé si la audiencia recuerde, y por eso que yo soy fanático de esa serie animada. Si Ajá. recuerden la serie del Coyote y el Correcaminos, por ejemplo. Sí, claro. Es muy cómica, y funciona justamente por eso. ¿Por qué? Porque no sé si recuerden las catapultas, de repente juegan contra la física, contra la realidad como es, de repente el coyote pinta una pared y el correcaminos la atraviesa. Y decimos, pues es lógico, después se estrelló el coyote porque está pensando con una racionalidad que es la racionalidad humana, por así decirlo, si puedo hacer una metáfora, si se me permite. Ajá. Y el correcaminos juega con otra realidad, es decir, la realidad parece que no se adapta a lo que él pasa con él. Y cuando de repente el coyote pues tiene que caer y de repente se va hacia arriba, o como cuando de repente la catapulta tiene que aventar todo el peso de la piedra hacia un lado y de repente no, lo que se voltea no es la piedra, sino la catapulta completa, pues se nos parece cómico porque dices, pues es imposible o sea, Sí, sí, solo le sí. puede pasar al coyote, eso pasa en los dibujos animados, pero nuestra percepción de la realidad cambiaría de una forma que a lo mejor ni siquiera estamos mentalmente, la estructura mental del cerebro está preparada. Luego vemos, por ejemplo, muchos, ¿cómo se llaman? Muchos experimentos o muchas, ¿cómo se llama? Pruebas mentales, que así le llaman,
que de repente tu cerebro como que dice, mamá, no escucho, estoy escuchando borroso, ¿no? Escuchando borroso, sí. Donde de repente tú dices, pues le estaba dando la mano a alguien y de repente la mano terminó de otro lado, o este tipo de cosas donde supuestamente tú estás dando vuelta a una figura y no está, o sea, eso es a lo que yo me refiero y es lo que me daría miedo de encontrarme a un extraterrestre, la alteración de nuestras realidades. Por eso es maravilloso este tipo de estudios, o sea, y no es de gratis que a los físicos les atraiga este tipo de situación, porque ellos estudian más o menos la física de los acontecimientos, de los objetos, y tú Ajá. imagínate que encuentres una nueva física, o sea, eh, cambia, la historia de la humanidad cambia. Entonces, perdón por el debraye, pero No, más no, o no, menos. no, no, sí, 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 sí. Y es que es muy interesante porque, o sea, a mí se me puso a pensar ahorita nada más en este tramito, eso de, ¿y qué pasa si tu física no es la misma física que la de alguien más? Como de, sí, sí tiene sentido, ¿no? O sea, tiene sentido y sí es cierto, ¿no? A lo mejor nosotros estamos tan centrados, o más bien creo que sí, como especie estamos tan centrados en lo que podemos entender o comprender hasta cierto punto que como que la apertura a otros panoramas de realidad, si se puede llamar así, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, se pierde, ¿no? O sea, como que simplemente se deja de lado, Sí, sí, ¿no? correcto. Y entonces yo creo que a lo mejor este aumento súbito de átomos, a lo mejor algo así fue un fenómeno que a lo mejor ni siquiera nosotros tenemos conscientes, ¿no? Tenemos conciencia más bien, ¿no? O conocemos, o ni siquiera podemos entender. Entonces de repente, ¡pum! Apareció así, digamos que por aparición súbita, varios átomos de hidrógeno y ¡pum! Se desaparecieron así de la nada, ¿no? O sea, y tú dices, No, no, es que eso tiene que ser señal de algo más. O sea, puede ser, ¿no? Dentro de tantas teorías que se pueden crear, puede sí, sí, ser. y tú piensas, o sea, y invito a que lo pensemos, ¿no? Más o menos, por ejemplo, ¿cómo estaba? No nos salgamos, me voy allá, no nos salgamos de nuestra física, ¿no? Vayamos a la misma física operante de nosotros. Hay un cambio en la física, hay un salto de Newton a Einstein. Hay un salto de esta física que está bien estructurada y que a priori explica todos nuestros fenómenos físicos naturales y todo este tipo de cosas. Y cuando de repente llega este señor y presenta una nueva forma de interpretar nuestra física, pues a todos nos vuela la cabeza. Hoy en día hay muchos estudios, por ejemplo, sobre la complejidad, sobre, vamos, quien no ha visto memes o playeras, ese tipo de cosas, a lo mejor nosotros sin entender lo que significa la paradoja de Schrödinger y esta superposición cuántica y este tipo de cosas, pues fíjate que incluso dentro de nuestra física, pues es impresionante, ¿no? O sea, el cómo avanza ahora, y hago la analogía porque tú lo trajiste a cuento, en una de esas conferencias que da este señor Neil deGrasse Tyson, Ujú. hace la analogía, no sé si la vas a mencionar, entonces me la guardo para más adelante o para No, que no, tú la... no, ya no vamos a mencionar a Neil. Entonces, Correcto. adelante, échatela. También habrán visto a lo mejor alguno de los oyentes, de las oyentes, esta analogía, cuando le preguntan a este señor, oye, ¿qué pasa si de repente nos visitan seres de otro planeta, ¿no? Y él dice, mira, compartimos el 99.99% de los genes con los chimpancés y lo que nos diferencia es un 0.001 de la carga genética con ellos. Y tú tienes a Albert Einstein, que es capaz de hacerte una teoría cuántica, y tú tienes a un chimpancé que a nivel, por ejemplo, cognitivo, hay un salto muy, muy grande, con 0.001 de diferencia entre los genes. Ahora tú piensas que pone el ejemplo de Neil deGrasse y dice que ese salto que estamos dando de nosotros del chimpancé a nosotros, sea de nosotros hacia arriba, hacia un extraterrestre. Y no tenemos la certeza de que compartan ni siquiera el 99.99% de los genes. Dice, y con un 0.001 que nos diferencia entre los chimpancés y nosotros hay un salto grandísimo en cuanto a tecnología y todo este tipo de cosas. Ahora tú imagínate hacia arriba cuánto nos podrían sacar. Si nada más nos sacaran ese 0.001%, él decía algo así como, pues nos verían como bebés o como Como seres que perritos, ¿no? son muy insignificantes y no vale la pena ni siquiera estudiarlos porque, pues, no, o sea, es como si de repente tuvieras no sé, o sea, algo muy insignificante para ellos. Entonces, él hace esa analogía más o menos para caricaturizada, para que nos demos una idea
de la diferencia que podría haber entre estos seres que nosotros pensamos a veces y nosotros, que el salto podría ser muy, muy grande. Tú imagínate con 0.01% de la carga genética que no compartiéramos, ahora tú imagínate si fuera el 1%, ni siquiera te estoy diciendo la mitad de los genes, 1%, Ajá. estamos históricamente liquidados. Entonces, Históricamente liquidados. Pero pues también está la otra teoría, ¿no? A lo mejor y no se trata de algo, digo, de alguien, sino de algún fenómeno, ¿no? Raro que a lo mejor no conocemos hasta ese punto, o hasta este okay. punto, pero pues sigue siendo la incógnita, ¿no? O sea, ¿de verdad puede ser alguien que nos está mandando una señal o se le fue nada más un mensaje de texto hacia otro celular, hacia otro planeta? ¿O simplemente es una explosión de algo que sucedió hace millones de años? O sea, están las dos teorías, ¿no? A final de cuentas. Ok. Pero pese a ello, hemos tratado de explicar ese tipo de fenómenos con lo que conocemos, ¿no? Con nuestra realidad. Ya me gusta esa palabra. Nuestra realidad, con lo que nosotros podemos entender. Y Ok. ni siquiera entender, ¿no? Con lo que nosotros lo podemos explicar, ¿no? Porque no hay tanta necesidad de entenderlo, sino más que explicarlo. Sí, sí, correcto. Y hay una última anotación que me gustaría hacer Échale, para toda la audiencia. échale, échale, tú date. Este, hay un filósofo muy, muy importante, el señor Immanuel Kant. Él habló de los límites del conocimiento humano, que también es un punto que no hemos tocado. Es decir, tenemos limitantes como seres humanos. Cuando de repente, por ejemplo, nosotros percibimos olores, no los percibimos igual que otros animales que tienen eh, eh, los órganos más desarrollados. Hay animales que incluso logran ver espectros de calor, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues también estamos ciertamente limitados. Y tú acabas de dar en el punto con esta frase que cerraste muy, muy, muy concisa, muy, muy directa y muy puntual. Tratamos de hacer lo que podemos. Es tal cual, no pudo haberlo dicho alguien mejor. Las explicaciones cuando de repente nosotros decimos ovnis, marcianos, cuando los representamos en la ciencia ficción, cuando nos los imaginamos con sus ojos saltones y todo eso, Sí. pues claro, es una narrativa que nosotros necesitamos también. Necesitamos que de cierta manera, aunque suene poco irreal, Es un necesaria. fenómeno desconocido, tratemos de hacerlo conocido, aunque no tenga fundamento, aunque no tenga lo que sea, es parte de la esencia, y tú lo decías al principio, es parte de la esencia, estructurar una realidad, organizarla, encontrar narrativas, a lo mejor están equivocadas, pero bueno, al menos nos dan cierto consuelo acerca de las cosas que a lo mejor no vamos a poder nunca llegar a conocer, ¿no? Sí, Entonces, claro. no hay que sentirse tampoco mal porque también estamos muy, muy limitados. Entonces no se sientan mal si no alcanzan a entender algo. Somos biológicamente limitados. Entonces, Y lo dijiste tú educadamente, ¿no? Yo diría que a veces somos un poco bobos. pero mira, dentro de nuestros intentos por tratar de explicar y entender este tipo de fenómenos, ha habido quienes han tratado de ser más asertivos en ese sentido. Y es que en relación justamente a la señal WOW, en el año 2016, el Comité de Ciencia Planetaria trató de explicar este fenómeno a través de la hipótesis de París. Y no tiene nada que ver con el país, sino que así se apellida el científico que la propuso. Así, París. Ok. Para no entrar pues en tantos detalles con respecto a explicación, pues ya que contiene muchísimas palabras que me han costado muchísimo trabajo entender, en esencia, la hipótesis menciona que esta señal puede ser causada por el cruce de dos cometas, los cuales al pasar muy cerca entre ellos crearon el sonido registrado por el radiotelescopio. Esa es como la explicación un poquito más acertada que se ha dado. Pero pese a ello, para quienes somos creyentes de la vida extraterrestre o alienígena o los ovnis, esta teoría fue prácticamente desmentida unos años después. No, y no tiene mucho, o sea, estamos hablando del 2016, o sea, hace prácticamente 6 años. 6 años, ajá, justo, ¿no?
Y esta teoría se desmintió básicamente bajo la simple explicación de que la probabilidad, y volvemos a las probabilidades, ¿no? O sea, de que dos cometas hayan cambiado su órbita súbitamente para cruzarse entre ellos y además acercarse a la órbita de la Tierra, pues es prácticamente nula, pero no es imposible. Ujú. Pero digamos que dentro de nuestro espacio de realidad de probabilidades, esto es un 0.0000000000001, ¿no? Ok. Porque, o sea, yo no sé mucho de astrofísica y menos de física espacial ni nada de eso, pero creo que lo que sí conocemos es que los cometas tienen una órbita, ¿no? O Ujú. sea, siguen un patrón de destino, por así decirlo, marcado, muy, muy difícil de que cambie de un momento a otro, ¿no? O sea, a lo mejor sí cambia con los años, pero no de un momento a otro y luego se regresa, ¿no? Entonces, eso es como la explicación que se ha tratado de seguir, pero pues se desmintió prácticamente unos años después. Entonces, hasta ahorita sigue sin explicarse esa señal wow. Pese a ello, su descubridor, Jerry Eman, sigue sin confirmar por completo que esta señal pueda ser de origen alienígena. Y es que yo creo que ya después de todo lo que lo digamos, tiene sentido que él no diga, ah, no, sí, es que esto es 100% prueba de que existen los alienígenas, ¿no? Ok. Y es que mira, él menciona que muy probablemente este sonido haya sido producido por el reflejo de una señal emitida por el mismo telescopio, la cual rebotó en un satélite abandonado o perdido y luego regresó para ser registrada. Entonces prácticamente él dice que a lo mejor simplemente fue un error, ¿no? Ok. Él nada más escribió wow y de hecho que lo dice como en una entrevista, dice, es que yo nada más escribí wow porque me sorprendió que nunca había visto ese tipo de números yo como un voluntario, un pasante dentro del laboratorio, ¿no? Sí, Pero, correcto. pero nunca afirmé nada, así como de, ah, no inventes, descubrimos vida en otros planetas. O sea, él nada más lo puso porque dijo, no mames, o sea, te digo, si hubiera sido en México hubieran puesto ALV, ¿no? O sea, Sí, totalmente. Totalmente. ajá, pero pues vaya, muchos dijeron, es que acaba de descubrir el descubrimiento de la astrofísica del siglo, ¿no? Y él dijo así como, no, es que yo nada más lo escribí porque, pues, o sea, me pareció sorprendente, ¿no? O sea, es algo raro, pero lo vi. Entonces, sí está como que raro, pero él nunca ha dicho que sí. Entonces, yo creo que también tiene cierto miedo a decir que sí, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? O sea, ¿qué pasa si un día sí lo descubres? Vamos, yo no lo desanimaría, o sea, si lo tuviera de frente, no lo desanimaría. ¿Por qué? Hay algo que no se puede negar y es que algo pasó. Ah, sí, No, claro. no sabemos qué, algo pasó. Y vamos, el descubrimiento y el conocimiento más o menos sigue muchas veces este tipo de lógica. Es decir, hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Jerome Brunner. El señor dice que algo se narra, algo se cuenta, porque hay algo que narrar y algo que contar. Si las cosas hubieran permanecido exactamente igual, no existe narrativa, no existe nada que contar, porque pues no pasó nada, no hay Y no, nada que y contar. no existiría este podcast Entonces, tampoco. exactamente, es a lo que yo voy, es decir, a lo mejor no es lo que estamos pensando en principio, a lo mejor vemos, por ejemplo, mucha tendencia en las noticias, ¿no? A decir, no, este tipo de cosas. Eh, un paréntesis muy rápido con respecto a esto. Yo he visto, porque tengo un profesor que le encanta este tipo de cosas como ovnis y todo esto, y a cada rato anda subiendo como noticias de este estilo. Ajá. En un grupo se armó como la discusión de este tipo de cosas, y alguien, por ejemplo, que está más pegado al análisis político y este tipo de cosas, dice, bueno, ¿por qué Estados Unidos, por ejemplo, está empezando a desclasificar casos ovnis? ¿Por qué está en ahora que tú traes a cuenta este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué se está hablando, por ejemplo, de los descubrimientos ovnis, de platillos voladores que no vemos, de cosas? Y uno decía, es que el gobierno no le conviene porque en este momento la guerra, que no sé qué quiere desviar atención, ¿no? Ajá. Eh, a lo que yo iba con este punto es, el descubrimiento científico es descubrimiento científico y no se puede dejar de catalogar esto como un descubrimiento, es decir, hubo una señal, sea como sea que fue emitida, que sucedió. No lo puedes negar que no sucedió. Digo, a menos de que estén haciendo como trampa o algo así por el estilo, pero por cómo has
leído y como se ha desarrollado como este podcast y el mismo autor ha tenido como la humildad de decir, ¿sabes qué? Oye, con cuidado porque puede ser que no sea esto, me da la impresión que no es así. Hay un descubrimiento y es interesante, es importante. No se tendría que echar el trabajo, pues sí, o sea, por desperdiciado, por decir, pues Ajá. porque fue un error o yo qué sé, al contrario, te lleva a lugares que no habías pensado, ¿no? Uno podría empezar a pensar, bueno, ¿qué fue? ¿Fue un error? ¿Fue un cometa abandonado? A lo mejor, fíjate, de este error, las siguientes ondas que mandemos, a lo mejor las mandamos, pero, o los aparatos que estemos utilizando los hacemos en contra de errores de vibración este, del mismo aparato que las está Ajá. mandando, y eso ya te está moviendo en el hacer del conocimiento, te está moviendo, te está llevando a otros lugares donde no habías estado y por eso es que es muy importante también este tipo de descubrimientos, aunque hayan sido casualidad, error, coincidencia, lo que sea, es muy interesante. Digo, al menos para entretenernos una horita aquí en un podcast dio para estar hablando y ya, eso es ganancia para mí. Sí, claro, y al final de cuentas, pues, como tú dices, es información, sea buena, sea mala, sea cierta, sea verdad, es información y el conocimiento es poder, diría alguien, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, correcto. Entonces, como dato extra, el patrón de señal wow o patrones similares y justamente creo que va mucho a colación de lo que mencionabas, ha sido utilizado como referencia para encontrar algo similar o repetitivo dentro de las anomalías que ahorita vamos a ver, que ya son como menos importantes, pero vaya, sigue siendo de relevancia, ¿no? Porque esta fue como la primera gran señal. Ok. Entonces, justamente como lo mencionaba, así como la señal WOW conforme han pasado los años y se han creado nuevas máquinas para el registro espacial, la cantidad de señales detectadas han ido aumentando, siendo pues un fenómeno que en varias ocasiones se puede explicar, pero pues en ocasiones muy precisas no. Y en esta ocasión, como segundo ejemplo, tenemos a la señal FRB 2019-1221A. Para los cuates se llama señal corazón del universo. Para no andar ahí peleándonos con Está él, más ¿no? bonito el nombre, sí, me gusta. Para no andarnos peleando ahí con el nombre, ¿no? Entonces, esta señal corazón del universo es una de las señales espaciales más inusuales y recientemente descubiertas. El corazón del universo fue detectado. Ay, qué bonito son eso, ¿no? Que el corazón Sí, del... sí, ahora te digo, me gustó el nombre, o sea, sí, está bien. fue detectado por el doctor Daniel Micheli, el cual es un investigador astrofísico del MIT. De acuerdo a la publicación de la revista Nature, el doctor Micheli describe lo siguiente. El radiotelescopio, por sus siglas en inglés CHIME, únicamente detecta ráfagas rápidas de radiofrecuencia, o por sus siglas en inglés FRB, las cuales son pulsaciones de energías creadas en el espacio, las cuales también son muy precisas e incalculables. Únicamente sabes que existe un FRB cuando aparece dentro del registro. Incluso el telescopio CHIME te permite escuchar una especie de pitido cada vez que se registra un FRB, que son las ráfagas rápidas de radiofrecuencia. Eso es un FRB. Ok. Entonces prácticamente el FRB es una energía que se suelta en el espacio. O sea, sí hay como una explicación más allá, pero la verdad es que no entendí nada. Porque son como cosas muy complejas fuera de lo que yo alcanzo a entender. Pero vaya, este telescopio te permite escuchar un sonido cada vez que se registra uno. Y dice que nada, o sea, no se pueden calcular porque son como súper espontáneas y muy rápidas. Ujú. Entonces, eso es un FRB y es muy importante tenerlo en mente porque ahorita vamos a explicar qué hay detrás de la señal de corazón del universo. El 24 de noviembre del 2019, o sea, tiene todavía menos que la otra, Ujú. dice el doctor Micheli que mientras se encontraba con su equipo analizando las FRBs producidas por una lluvia de estrellas, se dio cuenta que que existía un patrón repetitivo, el cual tenía una latencia de 3 microsegundos entre cada pitido. Está de más decir que al momento de escuchar la traducción auditiva se podía distinguir claramente un pum, 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 durante varios segundos.
Por eso le llamaron el corazón del universo, porque escuchaba como pulsaciones de un corazón, Ok. ¿no? Desafortunadamente para el doctor Micheli y su equipo, la señal no duró más allá de 1 minuto y 4 segundos. O sea, todavía fue menos que la señal wow, pero duró bastante, ¿no? Ujú. Aún así, esto no deja de sorprender a la comunidad de astrofísicos, ya que son contados los sucesos y eventos espaciales que tienen una repetición específica con una latencia tan corta. O sea, es muy común encontrar en el espacio diversos fenómenos, pero de acuerdo a lo que yo investigué, es poco común encontrar fenómenos que se repiten cada cierto tiempo específico. O sea, se puede repetir, pero digamos que al azar, ¿no? Ujú. Pero hay fenómenos que son muy raros, que sí pasa, y por ejemplo el FRB, como ya lo mencionábamos, es prácticamente incalculable y que de repente se repita cada 3 micras de segundo, está raro. Sí, Entonces, tenía ritmo. Sí, curioso. es que pum, 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 así tal cual. Entonces, por último, una de las señales más interesantes y que hasta la fecha se continúa estudiando es conocida como FRB 180916.J0158 más .65. Y pues no, esta señal no tiene ningún apodo como las anteriores, pero pues es igual de interesante. Aquí Ok. yo creo que ahorita podríamos ponerle nombre. Ahorita que expliquemos un poquito qué se trata esa señal. La señal fue descubierta el 6 de enero del año 2000, digo 2000, sí, 2022. O sea, este año, Sí, hace nada. hace nada. También fue descubierta en el mismo laboratorio de investigación de astrofísica del MIT, donde pues obviamente fue descubierta la señal de corazón del universo. Como Ujú. bien lo mencionábamos antes, las FRB hoy en día son fenómenos muy comunes para los astrofísicos. Ellos ya lo saben detectar así como si nada y dicen, ah, bueno, ya pasó, ¿no? Sí. Y de hecho no representan pues gran relevancia para el campo de estudio. Pero también, como mencionábamos, si estas FRB llegan a tener un patrón peculiar o repetitivo, esto podría significar que está siendo lanzada de alguna parte a propósito o con algún fin, ¿no? Porque las FRB, si son espontáneas y de repente empiezan a pasar como muy seguido, se hace como el presupuesto de que están siendo lanzadas de algún lado. Pero ahora con lo que ya teníamos hace ratito veníamos discutiendo, pues es como de, ok, a lo mejor es una física diferente, ¿no? Una astrofísica diferente. Ujú. Puede ser. Muy posiblemente. Entonces, a diferencia de las dos señales anteriores, esta señal tiene una importancia muy particular, ya que se ha rastreado su posible origen y se cree que es una remanencia de un hoyo negro que existió cerca de nuestro universo hace más de 5 billones de años, que era lo que platicabas tú en un principio, ¿no? O sea, puede ser remanente del pasado, ¿no? Fíjate. O sea, eso es lo Sí. que se crea con respecto a esta señal, porque es muy, muy repetitiva. Y ahorita vamos a explicar un poquito de qué se trata la señal. Pero que debido a la energía y a la distancia que tenía pues el supuesto hoyo negro a la Tierra, pues la señal apenas literalmente está llegando a nuestro planeta. Ujú. Lo que hace tan peculiar a esta FRB es que posee un patrón de repetición que hasta la fecha de grabado este episodio continúa sin señales de detenerse. O sea, hasta la fecha de hoy, esta señal sigue siendo mandada. Ok. Wow. Ahora sí que wow. Verán, el patrón que esta señal posee tiene una duración de una señal o un FRB cada 2 horas durante 4 días. Después de que pasan estos 4 días, se repite 12 días después del último pitido. Es decir, su latencia total es de 16 días en lo que vuelve a aparecer una, ¿no? Ok, sí, sí. Patrón el cual no se ha detenido ni ha cambiado desde que se detectó en enero de este año. Entonces, ¿qué son a razón de uno, dos? ¿Estamos aquí agosto? Ajá, agosto, sí, agosto. Es el mes 8, más o menos ha llegado entonces 32, porque Ah, son más o menos eso, ¿no? sí, es una Es cada una dos cada, horas durante 4 días.
Dijiste que la latencia es de 16 días, ¿no? Ah, pero es que dura, haz de cuenta que se manda una cada 2 horas durante 4 días y luego pasan otros 12 antes de que se vuelva a mandar la siguiente. Ok, Entonces por eso le entonces, ponen que su latencia es como de 16 días, ¿no? ok, Pero si lo tomamos así serían de 12, ¿no? de 12, sí, 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 Ajá, correcto. serían de 12. Pero pues así le pusieron ellos. Entonces, bueno. Sí, más o menos la cuenta 2 por mes, más o menos, un poquito más. Es lo que yo estaba sacando. 2 por mes, han sido como 16, sí, justamente Algo 16. así, ajá, justamente. Pero imagínate, o sea, digamos que se trata de explicar de que esta señal viene del pasado, de justamente un hoyo negro supuesto, pero lo que sigue sin explicarse por completo es el patrón tan específico y que todavía hasta la fecha sigue, digamos que vigente, ¿no? O sea, hasta la fecha en el mismo telescopio ya se desarrolló como un subproyecto donde se analiza la señal y se busca como que algún cambio. Pero hasta la fecha, y según lo que yo encontré, que el último artículo que encontré fue de la revista igual Nature, hace como, ¿hoy qué es? 17, como por el 21 de julio, algo así, más o menos. O sea, Ujú. no había cambiado nada. Entonces es como de qué raro. Ok. Pero pues obviamente este patrón ha creado varias teorías al respecto. Y muchos teóricos de la conspiración creen que se trata de algún mensaje del futuro. Enviado al pasado, claro está, ¿no? O sea, es como de Sí. ellos, quien sea quien supuestamente envía ese mensaje, pues lo envía al pasado. O así, o sea, ellos proponen que es algo así como un código Morse, por así decirlo, ¿no? Ok. Algunos de estos teóricos han tratado de hacer una traducción a diversos lenguajes o a diversos tipos de comunicación. Y la traducción más exacta y con más lógica, entre comillas y muchas comillas estoy hablando, que se ha podido Ujú. obtener hasta el momento ha sido la palabra que se deletrea AKYI, la cual obviamente no tiene ningún significado en ningún idioma, creo yo, Ok. pero se cree que es el nombre del lugar de donde proviene la señal. Así el Akiji, Akji, Akji, Aquí. Akji. Pese a todo lo que hemos visto en este capítulo, las señales o los mensajes del espacio es un fenómeno real que algunos científicos continúan estudiando y descifrando su origen, tanto de la manera teórica y práctica como filosófica. Algunos se pueden explicar por medio de fenómenos espaciales conocidos, pero otros aún no tienen una explicación clara. Lo que sí podemos tener 100% claro es que hay una pequeña probabilidad de que algo o alguien nos esté mandando algún tipo de señal. O a lo mejor ya con este replanteamiento que tuvimos, porque hoy tuvimos un replanteamiento bien cañón, o sea, es ver la física desde otro tipo de física, como, no, o sea, es como, no, o sea, pero de Sí. que hay algo que se está registrando, hay algo, y era lo que decíamos, ¿no? El conocimiento es poder. Y, Total. y no sabremos lo que significa, al menos, pues, en un buen tiempo, en unas buenas décadas, o a lo mejor en otras vidas, yo qué sé. Pero de que existe, existe. Es así como llegamos al final de este bonito episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Dani, ¿qué te pareció el episodio? Yo sé que ya diste todo tu repertorio hace ratito, pero vaya, o sea, es muy interesante lo que dices al respecto porque lo creas o no, yo escribí este episodio pensando más como en la parte conspiranoica, pero vaya, o sea, le diste una vuelta cañoncísima que la verdad me gustó completamente. Me gustó, encantado. Pues no, yo encantado de estar contigo, y pues eso, o sea, aportar un poquito más digo, no más, sino algo distinto Distinto. a lo que se estaba planteando. Digo, cualquier, yo escucho tus podcasts y los invitados creo que aportan como muchas cosas muy distintas. Tú tienes tu punto de vista y creo que se trata de eso y esa es como la reflexión final que a mí me queda, ¿no? Quizá en un futuro, alguna persona, dentro de algunos años escuche el podcast con Isaías y se anime a seguir investigando este tipo de cosas y también le dé otro tipo de significado, ¿no? O otro tipo de replantearse las cosas y eso es
lo bonito de tu podcast y de tu canal en general, y yo encantado de estar las veces que tú me pidas estar, Aquí y siempre, siempre. fue un gustazo estar contigo esta ocasión. Excelente. Asimismo, no se les olvide que tenemos más episodios, los cuales están igual o mejor de interesantes, dependiendo de sus gustos. Tenemos varios temas, los cuales pueden escuchar tanto en YouTube o en Spotify, buscándonos simplemente como La Mancomunidad, así LAMANCOMUNIDAD. Asimismo, recuerden seguirnos en Instagram y Twitter, como en Facebook, como @mancomunidad-666. Y si quieren seguirme también en mi Instagram personal, como @easy-cast. Mancomunidad, recuerden que las señales del espacio son reales, que es un fenómeno que existe, y que si ustedes en algún momento escuchan algo que no viene de este planeta, háganoslo saber por el Instagram para ver qué pasa. Eso sería todo por este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Bye. La Mancomunidad.